Perfecto. Aquí ya dimos inicio. Excelente. Bueno, entonces aquí vemos la clasificación muy interesante de esta clasificación, ¿verdad? De los órganos genitales masculinos. Tenemos en este caso testículos, ¿sí? Que son en general el número de dos testículos. Tenemos epidídimo, ¿sí? Y tenemos las vías espermáticas. Estas vías espermáticas ustedes tienen que saber de memoria, ¿sí? Que son los conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores y la uretra. Esto siempre se pregunta en el examen. Después les voy a mostrar cómo es lo que se pregunta, ¿está? Después le tenemos al órgano copulador masculino, ¿verdad? Que es el pene. Y además de eso vamos a observar las glándulas anexas, ¿sí? Al aparato reproductor masculino, que son la próstata y la glándula de Cooper, ¿sí? Entonces, esto nosotros vamos a ir hablando primero de testículo, vamos a hablar de epidídimos, vamos a hablar de vías espermáticas y vamos a hablar, en este caso, del pene también, ¿tá? Hasta aquí vamos a hablar el día de hoy, vamos a tratar de llegar hasta ahí, ¿verdad? Y dentro de 2 días, que sería miércoles, vamos a hablar de las glándulas anexas y, en este caso, perine. Ok. Más o menos así sería así una imagen muy interesante del testículo, ¿sí? El testículo que tiene forma ovoide, por eso lo llamamos algunos huevo, ¿verdad? En portugués, ovo, así algunos dicen, lo llaman, ¿verdad? Nosotros también le decimos huevo, ¿verdad? Y porque tiene la forma ovoide, ¿verdad? Acá está el testículo, después detrás del testículo, en su borde posterior, vamos a observar esta estructura que se llama epidídimo, ¿sí? Epidídimo. Finalmente, este epidídimo se continúa como el conducto deferente, ¿sí? Conducto deferente. Este está mal. Canal deferente está mal. Es conducto, no canal. Le voy a explicar la diferencia entre conducto y canal. Canal es así. Es una estructura así que tiene aquí una estructura cóncava donde va a estar alojado una estructura y no tiene una pared superior. Sin embargo, conducto es cerrado, ¿sí? Entonces eso es interesante que sepan. Este es un conducto deferente. ¿Está? No es canal deferente, conducto deferente. ¿Entendieron eso? La diferencia entre conducto y canal. Eu fiz isso novamente, por favor. Sí. Bueno, canal es así. Ella ven acá. Canal. Así tipo una canaleta, ¿entienden? Que fica ahí, aquí un espacio, ¿verdad? Y arriba no tiene una pared superior, ¿sí? Sin embargo, un conducto, como se dice, es un tubo, ¿sí? Que tiene así de forma circular. Eso es conducto. Y acá dice canal deferente. Y esto está mal. Es conducto deferente. Bueno, el conducto... Obrigado. Sí, dale. El conducto deferente, después, finalmente acá, se junta con el conducto excretor de la vesícula seminal, ¿está? Una vez que ellos se unen, forma el conducto eyaculador y que termina en la uretra. Después vamos a explicar todo eso. Ahora, un pantallazo general, ¿sí? Aquí vemos la glándula de Cooper, este es el pene, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta es la próstata. Bueno, en líneas generales, nosotros en primer lugar vamos a hablar de testículo y epidídimo, ¿sí? ¿Por qué testículo y epidídimo? Porque ellos tienen una relación íntima el uno con el otro. Entonces, en primer lugar vemos aquí este slide. Es una imagen donde se realizó un corte sagital mediano, de la región pélvica, ¿sí? En donde tenemos la mitad derecha de la vejiga, la mitad derecha del recto, ¿sí? La mitad derecha de la próstata, la mitad derecha del pene, ¿sí? Y observamos aquí el testículo derecho por completo. Este testículo derecho completo, no está cortado acá. ¿Se entiende esta imagen? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, porque es interesante que sepamos tenemos que orientarnos en tiempo y espacio para poder identificar la estructura. Bueno,
Entonces, primero vamos a hablar del testículo. El testículo es la gónada masculina que se encarga de producir la hormona masculina y el espermatozoide, ¿verdad? Entonces es una glándula mixta, tiene secreción endocrina y exocrina, ¿sí? Muy bien. Y después tenemos que saber que estos son en número de 2, normalmente, ¿verdad? Uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, generalmente este testículo presenta dos caras, una cara lateral y una cara medial. Tiene un borde anterior, que es este, y un borde posterior. ¿Cuál de estos bordes es más importante? El borde posterior. El borde posterior del testículo es mucho más importante que el borde anterior. ¿Por qué? Porque en este borde posterior se va a observar el hilio del testículo, ¿sí? El hilio del testículo que va a estar en contacto con este órgano que es el epidídimo, ¿sí? Este es el epidídimo, ¿está? Y tiene un extremo o polo superior, ¿verdad? O extremidad superior y una extremidad inferior. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Tiene dos caras, lateral y medial. Tiene dos bordes, anterior y posterior. ¿Cuál de sus bordes es más importante? El borde posterior. ¿Por qué? Porque está en relación con esta estructura que es el epidídimo. Y tiene dos extremos, superior e inferior. Esa es la descripción general del testículo. Después de acá habla de su peso, que pesa 14 a 18 gramos, que es variable también eso, ¿verdad? Y el tamaño en sí también es muy variable. Muy bien. Después ya le tenemos directamente al epidídimo, que es esta estructura. Este se llama epidídimo. El epidídimo, ¿qué dice acá? Se aplica al borde posterior del testículo. Yo ya les dije eso. Que el epidídimo se aplica en el borde posterior del testículo. O sea, está en la borda posterior del testículo. ¿Sí? Muy bien. Este epidídimo va a tener una cabeza, que es este. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿sí? Cola sería cauda. Entonces vemos aquí, esta es la cabeza que está hacia arriba, hacia el extremo superior, ¿verdad? Tiene un cuerpo y tiene una cola que está hacia el extremo inferior. ¿Se entiende? Entonces acá esta es la descripción general del epidídimo. Cabeza es de forma redondeada y superomedial, dice. O sea, que está orientado así, arriba y medialmente, ¿sí? Más o menos así es. Ambos epidídimos. Este es el epidídimo derecho y el epidídimo izquierdo. En una vista posterior, digamos, usted está mirando acá. La cabeza va a ser mis puños. Va a estar orientado arriba y medialmente. Y la cola va a ser meus cotovelos. Los cotovelos están abajo y lateralmente. ¿Se entiende eso? Entonces tenemos acá cabeza que es redondeada la cabeza, ¿verdad? Y está superomedialmente, hacia arriba y medialmente. Después tenemos el cuerpo, que es este, y tenemos la cola. La cola va a estar abajo y lateralmente. Eso es lo que quiere decir acá. Cola está inferolateral. Y esta cola es muy importante porque después esta se continúa como el conducto deferente. La cola del epidídimo se continúa después como el conducto deferente, que es la que transporta a los espermatozoides. ¿Está? ¿Están entendiendo? Sim, Sim, Fred. a cola é a cauda, né? Assim? Eso, la cola y la cauda. Muy bien. Ahora, tanto el testículo, o sea, los testículos como los epidídimos, en este caso, ellos están dentro de la bolsa escrotal, ¿sí? Dentro de la bolsa escrotal se encuentra, en este caso, testículo y epidídimo, ¿está? Muy bien, acá justamente dice, testículo y epidídimo se encuentran en los sacos escrotales. Después le tenemos aquí, si nosotros agarramos este testículo, ¿sí? Agarramos y hacemos un corte sagital mediano, vamos a ver su interior, ¿sí? Y vamos a ver que tiene este aspecto, ¿sí? Tiene este aspecto, en este caso, el testículo. Muy bien, ¿cómo va a ser la constitución anatómica? El testículo tiene una túnica que se llama túnica albugínea, ¿sí? Y tiene un tejido propio y tiene los túbulos seminíferos. ¿Y cómo es eso? Bueno, la túnica albugínea es esta parte, ¿sí?
la parte más externa, se llama túnica albugínea, ¿sí? Túnica albugínea. Túnica albugínea. Muy bien. Esta túnica albugínea, ¿sí? Se encarga de rodear al testículo y al epidídimo, ¿sí? Entonces le rodea tanto al testículo como al epidídimo. Y después envía, esta túnica albugínea, envía unos tabiques acá, ¿ven? Acá viene el tabique, esta túnica albugínea envía otro tabique. Tabique sería pared. Acá viene la túnica albugínea, envía otro tabique. Ahí viene la túnica albugínea otra vez enviando otro tabique. Acá vemos otro tabique y así sucesivamente, ¿sí? ¿Y estos tabiques para qué sirven? Sirve para separar o para formar aquí, ¿sí? Forma aquí unas estructuras, ¿sí? Que se llaman lobulillos, ¿sí? Los lobulillos son estos. Estas estructuras son los lobulillos. Este y este. ¿Sí? Estos lobulillos, ¿sí? Estos lobulillos contienen a los túbulos seminíferos, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar en otra imagen más linda. Entonces, en primer lugar, tenemos el testículo que es este. ¿Sí? Hasta acá el testículo. Este que está arriba, este ya es el epidídimo. Esta es la cabeza del epidídimo. Acá vemos el cuerpo del epidídimo, ¿sí? Y acá ya viene, en este caso, a partir de acá, por ahí ya es la cola, en este caso del epidídimo. Acá, una imagen, miren. Acá, la misma, este es el testículo, ¿cierto? Testículo. ¿Ah? Detrás del testículo, o sea, en su borde posterior, vamos a encontrar estas estructuras, que es el epidídimo, ¿sí? Bueno, cada testículo tiene una túnica que se llama túnica albugínea, que es túnica albugínea. Se llama túnica albugínea. ¿Se entiende? Esta túnica albugínea, ¿sí? Va a enviar tabiques, ¿sí? O septums, o pared, ¿verdad? Envía unos tabiques hacia adentro, ¿ven? Acá, 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 acá. Una vez que se envía esos tabiques, se forman estas estructuras, unos espacios que se llaman lobulillos, ¿sí? Se llaman lobulillos. Y estos lobulillos van a contener a estas estructuras contorneadas, estos conductos o túbulos, ¿sí? Que se llaman túbulos seminíferos, ¿sí? Túbulos seminíferos contorneados. ¿Por qué se llama contorneado? Porque están así, contornean todo. ¿Está? Entonces, estos túbulos contorneados, que son toditos, esto que está dentro de cada lobulillo, ¿verdad? Después se continúa como los túbulos, en este caso seminíferos rectos, túbulos seminíferos rectos, ¿está? Acá, todos estos son túbulos seminíferos rectos. Y estos túbulos seminíferos rectos vuelven a unirse formando una red de túbulos, ¿sí? Una red de túbulos seminíferos, formando así la red de Haller, ¿sí? O red testicular, también se llama red de testis, o simplemente red testicular, o también llamado red de Haller. Red de Haller. Esta red de Haller, a su vez, envía estos conductos que se llaman conductos eferentes, ¿sí? Conductos eferentes. Y estos conductos eferentes se dirigen hacia la cabeza del epidídimo, en donde terminan, ¿está? Y ahí esto pasa a llamarse ya conducto epididimario, ¿está? Entonces acá tenemos sistema de conducto, tenemos los túbulos seminíferos contorneados, que son estos, túbulos seminíferos contorneados. Después se continúa como túbulos seminíferos rectos, que son estos. Estos túbulos seminíferos rectos se vuelven a juntar y forman la red testicular, que es también llamado red de testis o red de Haller. Esta red de Haller origina estas estructuras, que son los conductillos eferentes, ¿sí? Estos conductos eferentes se dirigen hacia la cabeza del epidídimo, en donde pasa a llamarse conducto del epidídimo, ¿sí? Conducto del epidídimo, ¿sí?
Y finalmente, este conducto epidídimo se continúa como el conducto deferente, ¿sí? Todas estas estructuras que están aquí son para, en este caso, el transporte del espermatozoide, o sea, de los espermatozoides. ¿Está? De los espermatozoides. Muy bien. Esto sería más o menos un esquema muy lindo. Generalmente en anatomía nosotros no preguntamos esto, pero de igual manera explicamos. En histología le van a preguntar esto, ¿sí? En histología, pero en anatomía no. Ok. Pasamos al siguiente slide y vemos las siguientes estructuras, ¿verdad? Que nosotros dijimos que cada testículo se encontraba en una bolsa escrotal, ¿sí? Esta es la bolsa escrotal, ¿está? Bolsa escrotal. Bueno, la bolsa escrotal, en este caso, está conformada por varias capas, ¿sí? Por capas musculares y por capas aponeuróticas. Está formado el escroto, ¿sí? En portugués lo llamamos, o vocês chamam saco, meu saco, falam. Puxa saco, lamisaco, de cualquier jeito vocês falam, ¿eh? Pero ese saco tiene un nombre, se llama bolsa escrotal, ¿está? Entonces acá voy a pasar y le voy a mostrar cómo se forma eso. Y este sí sale en el examen teórico, ¿sí? Sale en el examen teórico, que son las envolturas del testículo y del epidídimo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo acá? Se hizo un corte, se abrió acá, se cortó el pene, acá se hizo un corte del pene y se abrió la piel, ¿está? Muy bien. Acá nosotros vamos a encontrar, eso tienen que recordarse, el abdomen tenía unos músculos, que son los músculos anchos, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso del abdomen, fascia transversalis, peritoneo, ¿sí? De la superficie a la profundidad, ¿verdad? Obviamente que antes está la piel, ¿verdad? Tejido celular subcutáneo, ¿sí? Después ya vienen ya los músculos, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso del abdomen, la fascia transversalis y el peritoneo, ¿verdad? Todo eso es importante porque van a formar parte de la envoltura del escroto, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el escroto, ¿sí? Que está conformado por la piel y el dartos, ¿sí? Entonces, la piel, obviamente que deriva de la piel propiamente dicho, ¿verdad? Y el tejido celular subcutáneo, que vendría a ser la capa grasa, ¿sí? O tejido adiposo, origina el dartos. Por eso se llama piel y darto. El escroto está conformado por la piel y el dartos. ¿Y el dartos de dónde viene? Del tejido celular subcutáneo. De ahí proviene. Después tenemos la fascia espermática externa. Fascia espermática externa. ¿De dónde proviene la fascia espermática externa? Proviene de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿sí? Proviene de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Fácil, ¿eh? Aponeurosis del oblicuo externo, como dice su nombre, externo, origina la fascia espermática externa. La aponeurosis del músculo oblicuo interno origina la fascia cremastérica y el músculo cremaster. Este siempre se pregunta, ¿el músculo cremaster de dónde deriva? ¿De qué músculo deriva? Deriva del músculo oblicuo interno. Ese siempre nosotros preguntamos, ¿sí? Entonces, el oblicuo interno origina, en este caso, la fascia cremastérica y músculo cremaster. Y la fascia transversalis origina la fascia espermática interna. La fascia espermática interna está conformada por la fascia transversalis. ¿Está? Después tenemos aquí, ¿sí?, el peritoneo. El peritoneo, sin embargo, es la parte más profunda ya. El peritoneo es una membrana fibroserosa que se encarga de tapizar la cavidad, en este caso abdominal, las paredes, la cavidad abdominal y los órganos. Ese es el peritoneo.
El peritoneo origina la túnica vaginal. La túnica vaginal es una capa que envuelve también, en este caso, a nuestro testículo, ¿sí? Y tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Después vamos a mirar eso, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Profundo a la túnica vaginal, o sea que profundo a esto, nosotros vamos a encontrar la túnica albugínea, que es un tejido propio del testículo. Entonces vamos a volver a explicar esto. Este es importantísimo que sepan. Para poder recordar, tenemos que recordarnos. Primero va a estar la piel, ¿verdad? El tejido celular subcutáneo, ¿sí? Después ya va a venir el músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso del abdomen, la fascia transversalis y el peritoneo. 6 capas, ¿sí? Bueno, ahora, si ustedes mantienen esa mentalidad, así tipo, esa orden, si ustedes saben, piel, tejido celular subcutáneo, juntos. Aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Músculo oblicuo interno, músculo transverso del abdomen, fascia transversal, peritoneo. Si ustedes saben así consecutivamente, es muy bueno porque van a poder responder las preguntas que le voy a hacer en el examen. Entonces, ¿cuáles son las capas, en este caso del testículo? Está el escroto. Y el escroto, ¿sí? Es lo que nosotros vemos, esa piel arrugada ahí que se encuentra debajo del pene. Es esa piel arrugada que está conformada por la piel y el dartos. Ahora, el dartos es una capa de tejido celular subcutáneo, el dartos. ¿Está? Después tenemos la fascia espermática externa. ¿De dónde proviene la fascia espermática externa? Proviene de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Después tenemos la fascia cremastérica y músculo cremaster. Estos dos derivan del músculo oblicuo interno, ¿sí? Finalmente tenemos la fascia espermática interna. Esta fascia espermática interna está conformada por la fascia transversalis. Y después tenemos la túnica vaginal. La túnica vaginal, sin embargo, es originada por el peritoneo y tiene 2 hojas, parietal y visceral. La hoja visceral está pegada a la túnica albugínea, que es un tejido propio del testículo. Voy a retroceder para mostrarles la túnica albugínea. Esta es la túnica albugínea. Toda esta capa, la parte más superficial. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen linda, ¿sí? En donde vemos el testículo, ¿sí? Acá tenemos la cabeza del epididimo, acá vemos el pene, ¿sí? Acá está el testículo rodeado por la fascia cremastérica y músculo cremaster, ¿sí? Está rodeado. Muy bien. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. La cuestión es ahora mismo entender. Entender nada más. No decorar ainda. Si de para decorar, beleza. Mas si ainda no decoraron, no se preocupen. Van a mirar otra vez después. Lo importante es que ustedes entiendan cómo van a estudiar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de escroto ahora, ¿sí? Escroto. El escroto, entonces, está conformado por la piel y el dartos, ¿sí? La piel y el dartos. Entonces, es un saco que contiene a los testículos, epididimo y la porción inferior del conducto deferente. Esta es la definición. O sea, escroto es una bolsa escrotal que se encarga de, en este caso, guardar a los testículos y al epididimo, ¿verdad? Hay una porción inferior del conducto deferente, ¿verdad? Entonces, este es el sacro escrotal que vemos aquí, generalmente tiene pelos, ¿verdad? Y está bien arrugado, ¿sí? Tiende a estar arrugados. Ahora, acá en esta parte derecha tiene que estar el testículo derecho y aquí el testículo izquierdo. El testículo derecho e izquierdo, ellos están separados entre sí, ellos no están juntos, no están haciendo fricción, ellos están separados. Ellos están separados, ¿sí? Generalmente hay un tabique, ¿sí? Que se llama tabique escrotal. Tabique escrotal se llama. Voy a retroceder y le voy a mostrar. Acá está. Este es el tabique escrotal. Miren, tabique escrotal que separa el testículo derecho del testículo izquierdo. Esto es importante que sepamos, ¿sí? Bueno, entonces acá.
el tabique escrotal lo divide en dos bolsas escrotales, ¿cierto? Una bolsa escrotal, derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque no tiene que existir ese atrito entre los testículos, no tiene que existir esa fricción, ¿se entiende? Muy bien. Y es importante saber que el tabique escrotal deriva del dartos, ¿sí? El tabique escrotal deriva del dartos, ¿está? ¿Y el dartos de dónde deriva? Del tejido celular subcutáneo. Entonces vamos a retroceder para poder mirar. Acá está. El dartos deriva del tejido celular subcutáneo. Beleza, estamos juntos. ¿Están entendiendo? Sim, prof. Perfecto. Ahora, este músculo cremaster, ustedes saben de dónde deriva el músculo cremaster, ¿verdad? El músculo cremaster deriva en este caso de los músculos oblicuos internos. ¿Cuál es su función? El músculo cremaster tiene la capacidad, en este caso, de contraerse. Tiene la capacidad de contraerse. Porque los testículos tienen que estar en una temperatura medio casi ambiente, ¿sí? No le gusta la temperatura alta a los testículos. ¿Por qué? Porque dejan de generar buenas cantidades, en este caso de buena calidad de espermatozoides, ¿sí? Entonces, por eso lo que cuando hace calor, los testículos están por la rodilla, los ovos están por los joelhos cuando hace calor, ¿sí? Porque la temperatura corporal aumenta. Entonces, el músculo cremaster desciende, ¿verdad? Y desciende también los testículos. Y cuando hace frío, el testículo desaparece. ¿Por qué? Porque se contrae el cremaster, ¿sí? Tiene que dejar bien tibio a los testículos. Es muy interesante la función del músculo cremaster, ¿sí? Muy bien. Ok. Ahora, las arterias, en este caso, tanto del testículo y el epidídimo, y las arterias del escroto también vamos a hablar. O sea, estamos hablando ya de la irrigación, ¿sí? Vamos a hablar de la irrigación, cómo está vascularizado. Muy bien. La arteria del testículo se llama arteria testicular, ¿sí? O también lo puede llamar la famosa arteria gonadal, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando del aparato reproductor masculino, entonces le vamos a llamar por su propio nombre, que es la arteria testicular, que es uno de los más importantes. Arteria testicular es una rama colateral, ¿sí? Visceral, rama colateral visceral de la aorta abdominal. Acá está. Entonces es una rama colateral de la aorta abdominal, ¿sí? Muy bien, ahí proviene la principal arteria del testículo. Y después nosotros tenemos también la arteria deferencial. La arteria deferencial, sin embargo, es para poder vascularizar al conducto deferente y proviene de la arteria umbilical, ¿sí? Proviene de la arteria umbilical, la arteria deferencial, ¿está? Y tenemos la arteria cremastérica, ¿sí? La arteria cremastérica, ¿sí? Que proviene de la arteria epigástrica inferior, ¿sí? Entonces la arteria cremastérica nace de la arteria epigástrica inferior. Acá hay algo muy interesante. Estas tres arterias, la arteria testicular, la arteria deferencial, que es rama de la arteria umbilical, y la arteria cremastérica o funicular también se llama, derivan en este caso, o sea, ellos tres se juntan y forman la anastomosis de las tres vías de Yarish. Acá está. La unión de estas arterias a nivel del testículo, o sea, cuando yo me refiero a esta arteria estoy diciendo arteria testicular, arteria deferencial y arteria cremastérica. Estas tres arterias se juntan y forman la anastomosis de las tres vías de Yaris, ¿sí? Las tres vías de Yaris, entonces podemos encontrar a nivel del testículo. ¿Y cómo se forma? Por la unión de la arteria testicular, deferencial y arteria cremastérica. Esa es la respuesta. ¿Está? Muy bien. Y el escroto, ¿sí? El escroto va a estar vascularizado también por la arteria cremastérica, ¿verdad? Va a estar vascularizado por la arteria perineal superficial, ¿sí? Que es una rama de la arteria pudenda interna. Y
está irrigado principalmente, el escroto está irrigado por estas arterias que se llaman arterias pudendas externas. Las arterias pudendas externas derivan de la arteria femoral. La arteria femoral también se llama arteria crural. Ahora nosotros vamos a pasar al siguiente slide y vamos a ver de dónde nacen estas arterias pudendas externas, imagenológicamente. Pero antes tenemos que entrenarnos. En el examen nosotros preguntamos las 3 vías de Yaris, la anastomosis y las 3 vías de Yaris están compuestas por las siguientes arterias, excepto, allá vamos a poner, arteria testicular, arteria deferencial, arteria cremastérica y arteria pudendas externas. ¿Cuál va a ser el excepto ahí? Que no forma parte de las 3 vías de Yaris. Como é, prof? ¿Ah? Qual é a pergunta? As artérias pudentas externas. Muy bien, las arterias pudendas externas no forman parte en este caso. ¿Sí? Aí eu estou tirando fotos já para guardar, porque eu vou perguntar isso. ¿Sí? Entonces, la respuesta de mi pregunta era las arterias pudendas externas. No forman parte de las 3 vías de Yaris. Slide número 15. Anoten. Tema de prova. Vai cair. Pasando al siguiente slide, vamos a ver, en este caso, cómo es lo que surge todo. La arteria testicular, que también se llama arteria espermática, ¿verdad? O arteria gonadal, ¿sí? Origen, nace de la cara anterior de la aorta abdominal. Acá está la aorta abdominal y de aquí nace. A la derecha y a la izquierda, por debajo de la arteria mesentérica superior. Bueno. ¿Cómo ella va a terminar? ¿Cómo termina? Ella termina en el borde posterior del testículo, originando 2 ramos, ¿verdad? Un ramo medial y un ramo lateral. 2RT significa 2 ramos terminales, ¿sí? 2 ramos terminales, ¿sí? Termina originando 2 ramos terminales, ramo medial y ramo lateral, ¿está? Ok. Después, nosotros tenemos aquí la arteria deferencial, ¿sí? La arteria deferencial es una arteria que le va a acompañar al conducto deferente, ¿sí? Al conducto deferente. Entonces, esta arteria deferencial nace de la arteria umbilical, ¿sí? Entonces acá dice, es una rama de la porción permeable de la arteria umbilical, ¿está? Muy bien. Entonces, la arteria testicular es esta, arteria testicular, ¿sí? Después tenemos la arteria deferencial, que es esta. Y finalmente tenemos que encontrar a la arteria cremastérica, ¿sí? Que es esta, arteria cremastérica, o también llamada arteria funicular. La arteria cremastérica, o sea, esta, es una rama de la arteria epigástrica inferior. Es una rama de la arteria epigástrica inferior. ¿Está? Muy bien. Estas 3 arterias, la arteria testicular, deferencial y cremastérica, forman las anastomosis de las 3 vías de Yaris. Fíjense bien acá. El slide número 17, fiquen de olho, ¿tá? Tienen que mirar esto, porque siempre nosotros preguntamos en el examen teórico. Entonces, la anastomosis de las 3 vías de Yaris está compuesto por la unión de la arteria testicular, deferencial y cremastérica. Después tenemos aquí, ¿sí? Esta es la región inguinocrural, ¿sí? La región inguinocrural, en donde estamos observando los vasos femorales, también llamados vasos crurales, ¿sí? Aquí podemos observar la arteria femoral y aquí estamos observando la vena femoral. Y fíjense acá que esta arteria femoral, ¿sí?
va a originar las arterias pudendas externas. Esta es la arteria pudenda externa, ¿sí? Pudenda externa. Superficial, y este que está más profundo es la arteria pudenda externa profunda. Acá está. Ambas arterias pudendas externas, superficial y profunda, nacen de la arteria femoral, ¿sí? Muy bien. Y esto se encarga de irrigar la región del escroto, ¿sí? Acuérdense que el escroto está compuesto por la piel y el dardo, ¿verdad? La mujer tiene los labios mayores, ¿sí? La vulva tiene los labios mayores y labios menores, ¿verdad? Generalmente los labios mayores, ellos están irrigados por estas arterias también, por las arterias pudendas externas, superficial y profunda. La misma cosa es. La semana que viene vamos a ver eso. Ok, pasamos al siguiente slide. Y vamos a observar lo siguiente. Esta era la aorta abdominal, originando aquí justamente la arteria testicular derecha y esta es la arteria testicular izquierda, ¿sí? Muy bien. Ahora existe una estructura que es el famoso plexo pampiniforme. ¿Y qué es lo que es el plexo pampiniforme? El plexo pampiniforme es este que encontramos aquí a nivel del testículo. Tenemos dos grupos, anterior y posterior, ¿sí? Acá tenemos grupo anterior, grupo posterior. El grupo anterior, ¿verdad? ¿Sí? El grupo anterior forma las venas testiculares, ¿sí? Este grupo anterior entonces drena en las venas testiculares, derecha e izquierda. Así como existe una arteria testicular, también existen venas testiculares que se forman a través de estos plexos pampiniformes. La vena testicular derecha e izquierda, ¿verdad? Acompaña a la arteria testicular, derecha e izquierda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la vena testicular derecha, ¿sí? Desemboca aquí, en la vena cava inferior. La vena testicular derecha viene y desemboca en la vena cava inferior, ¿sí? Eso es importantísimo que sepamos. Una vez más. Vena testicular derecha desemboca en la vena cava inferior. Y después tenemos nosotros aquí la vena testicular izquierda que va a desembocar en la vena renal izquierda. Eso sucede en la mujer y en el hombre, que las venas, en este caso, si es en la mujer, va a ser vena ovárica derecha y vena ovárica izquierda. Va a ser si es mujer. Bueno, si esto llega a pasar, la misma cosa, en el izquierdo termina la vena renal izquierda. En el derecho, la vena, en este caso, testicular derecha u ovárica derecha, desemboca en la vena cava inferior. Yo siempre pregunto, ¿dónde desemboca la vena testicular derecha o vena gonadal derecha? Puedo preguntar. Ahí ustedes tienen que saber que desemboca en la vena cava inferior. ¿Dónde desemboca la vena gonadal izquierda? Desemboca en la vena renal izquierda. Muy bien. Este es con respecto al grupo anterior. Ahora, tenemos un grupo posterior del plexo pampiniforme. Ellos desembocan, en este caso, en la vena epigástrica inferior, ¿sí? Las venas epigástricas inferiores. Estas venas epigástricas inferiores, ¿sí? Van a desembocar en la vena ilíaca externa, ¿sí? Desemboca en la vena ilíaca externa. O sea que vena ilíaca externa acá no se va a ver. Acá se ve una vena ilíaca común, ¿verdad? Pero la externa no se ve en esta imagen. Pero ¿entendieron? ¿Entendieron ese tema de vena gonadal derecha, vena gonadal izquierda, dónde desembocan? Quiero que me digan si entendieron o no, porque debo explicarle eso. Tá tranquilo para mim, professor. Perfecto, perfecto, porque esto yo siempre pregunto en el examen, es slide número 20, tienen que anotar, ¿está bien? Ese para toda la vida tienen que saber dónde desemboca las venas gonadales, ¿verdad? Derecha e izquierda. Y acuérdense acá, solamente en las venas gonadales sucede eso. Va. Bueno, solamente en las venas gonadales sucede eso, gente. Sin embargo,
las arterias, en este caso, gonadales, en este caso arteria testicular, derecha e izquierda, ellos nacen de un solo lugar, que es de la aorta, ¿sí? De la aorta abdominal. ¿Entienden? Acho que quase caiu o sistema. Quase. ¿Me están escuchando? Sim, professor. Sim, professor. Perfeito. Porque aqui do nada na tela apareceu aí que estava tendo problema com a internet. O sea, con el sistema. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente slide. En donde vamos a poder, en este caso, observar los linfáticos, ¿verdad? Los linfáticos de la parte del testículo y el epidídimo, ¿verdad? Ellos van a acompañar, ¿sí? A las arterias testiculares, ¿verdad? Y llegan a los ganglios lumboaórticos, que es en esta región. Los ganglios lumboaórticos, entonces, se van los conductos, en este caso linfáticos, y desembocan ahí. Y los linfáticos del escroto van a los ganglios inguinales, que es en esta región, ¿sí? Ganglios inguinales. Muy bien. Acá. La inervación, en este caso, del testículo y del epidídimo, en este caso proviene de los plexos lumbares, ¿sí? De los plexos lumbares y los plexos aórticos, plexo testicular, plexo hipogástrico inferior y diferencial. Hay muchísimo. La inervación, en este caso del testículo, está dado por varias estructuras, por varios plexos nerviosos. Entonces no se estresen con eso. ¿Está bien? No se estresen. Lo que ustedes tienen que manejar bien es lo siguiente: la vascularización, de dónde viene la arteria testicular, de dónde viene la arteria deferencial, de dónde viene la arteria cremastérica, la unión de esas tres arterias, qué forma, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Cómo está vascularizado la piel, y, o sea, el escroto por las arterias pudendas, de dónde vienen las pudendas externas, ¿verdad? Todas esas cuestiones tienen que manejar bien. Ahora, plexo pampiniforme tiene un grupo anterior, grupo posterior. Grupo anterior es lo más importante, que forman las venas testiculares, derecha e izquierda, ¿verdad? Y así sucesivamente, donde desemboca cada vena. A la derecha desemboca en la vena cava inferior, a la izquierda en la vena renal izquierda. Eso es lo que tienen que saber hasta ahora. Ahora llegamos a las vías espermáticas. Vías espermáticas. Nosotros vamos a ver en las vías espermáticas, ¿sí?, que va a estar compuesto por estas estructuras. Esto quiero que anoten, el slide número 23, quiero que decoren. Vías espermáticas está conformado por conducto deferente, ¿sí? Conducto, en este caso, eyaculador, o sea, vesículas seminales, ¿verdad? Conducto eyaculador y uretra. Estas cuatro estructuras. Entonces, tienen que saber ustedes eso. Conducto deferente, conducto eyaculador, vesícula seminal y uretra. Esto es tema de examen. Entonces, aquí están las vías espermáticas. Conducto deferente, vesícula seminal, ¿sí?, conducto eyaculador y uretra masculina. Porque en el examen nosotros podemos preguntar, ¿quién no forma parte de las vías espermáticas? Ahí empiezo a poner conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador, epidídimo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Condutos diferentes, vesícula seminal. ¿Perdón? É o epidídimo que não compõe. Eso, el epidídimo es lo que no forma parte, en este caso, de las vías espermáticas. Esto es lo que tienen que ustedes decorar. ¿Cómo está compuesto las vías espermáticas? Una vez más, conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador y uretra. Uretra. Otra pregunta le puedo hacer así. ¿Quién no forma parte de las vías? O sea, todas estructuras forman partes de las vías espermáticas, excepto, conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador, uréter. ¿Cuál va a ser la respuesta? Uretra. Uréter, muy bien.
Yo troqué ahí porque algunos pueden decir, ah, uretra forma parte. No, pero es uréter. Tienen que leer bien. ¿Está? Perfecto. Entonces vamos a hablar del conducto deferente. Seguramente vamos a hablar del epidimo, conducto deferente, ¿verdad? Pero nosotros en algún momento ya hablamos de testículo y epidimo. Ahora nos toca hablar de esta estructura que es el conducto deferente, ¿sí? Vamos a hablar de su anatomía, cuánto mide, con quién se relacionan, ¿sí? Entonces vamos a pasar acá. El conducto deferente, ¿sí? Es la continuación de la cola del epidimo. Ya sabemos eso. Acá está el testículo, epidimo, y después el epidimo se continúa como el conducto deferente, ¿cierto? Mide aproximadamente 35 a 47 centímetros. 35 a 47 centímetros de longitud y comprimento. ¿Está? Y esta estructura, toda esta longitud grandiosa de 35 a 47 centímetros aproximadamente, termina uniéndose con el conducto excretor de la vesícula seminal. ¿Sí? Cuando se une con el conducto excretor de la vesícula seminal, ellos forman el conducto eyaculador. Acá está. Conducto deferente termina uniéndose con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Esto es sumamente importante. ¿Sí? ¿Cómo se forma el conducto eyaculador? Si le preguntan, tiene que decir, por la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Se forma así el conducto eyaculador. Esto tienen que saber, ¿sí? Vamos a hablar otra vez después. ¿Cuáles son las porciones del conducto deferente? Tenemos la porción escrotal, la porción funicular, la porción inguinal y la porción pélvica. Estas son las 4 porciones, en este caso, del epidimo, del conducto deferente, ¿sí? Acá, la misma cosa. Vemos acá, ¿sí? Como viene acá la porción escrotal, acá ya es la porción funicular, ¿sí? Acá ya es la porción inguinal cuando entre acá, ¿sí? Y ahí ya es la porción pélvica, porque ya está adentro de la pelvis. ¿Está? Muy bien. Dentro de la pelvis, este conducto, el conducto deferente, va a unirse con el conducto excretor ¿de quién? De la vesícula seminal. ¿Para qué? Para formar el conducto eyaculador. Fíjense acá. Esta es una vista posterior de la vejiga. Acá está, vejiga urinaria. Es una vista posterior, ¿sí? La vista posterior, el fondo, ¿sí? Detrás de la vejiga nosotros vamos a encontrar las vesículas seminales, que son esto, ¿sí? Hacia atrás y hacia abajo, ¿verdad? Las vesículas seminales, derecha e izquierda. Esta es la glándula prostática, ¿está? Y fíjense acá, este de color verde, este que vemos aquí, que viene desembocando el número de 2 y desembocan en esta estructura que es la vejiga, son los uréteres. Uréter derecho, uréter izquierdo. ¿Está? Muy bien. Y fíjense acá que el conducto deferente derecho e izquierdo, ellos tienen relación con estas estructuras que son los uréteres. Los conductos deferentes pasan por delante de los uréteres. Acá está. Delante y encima del uréter. ¿Sí? Acá está. El conducto deferente pasa adelante, ¿sí? Y por encima del uréter, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Y qué pasa aquí? Viene aquí y se une con estas estructuras, con el conducto excretor de estas vesículas seminales para formar los conductos eyaculadores, derecho e izquierdo. Estos conductos eyaculadores, acá está, conductos eyaculadores, desembocan otra vez ¿en dónde? Desembocan en la uretra prostática, para después, en este caso, el semen salir hacia afuera a través de la uretra masculina. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Qué dice acá? En este cuadrito. Termina uniéndose con el conducto de la vesícula seminal, ¿cierto? Estos conductos deferentes se unen con los conductos de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Tema de prova.
Ese es con respecto a al conducto deferente. Terminando conducto deferente, vamos a hablar de las vesículas seminales. O sea que vamos a hablar de estas estructuras, vesículas seminales. Las vesículas seminales, como dice su nombre, son unas glándulas que se encargan de producir el 70% del líquido seminal, ¿sí? 70% está compuesto el semen por líquido de la vesícula seminal. Acá está, produce el 70% del semen, ¿verdad? Se encuentra detrás de la vejiga y por delante del recto, ¿sí? ¿Qué dice acá? En su extremidad inferior, o cuello, ¿verdad? Origina el conducto excretor. Origina un conducto excretor, ¿sí? Como una glándula que produce líquido, tiene que tener un conducto excretor para que pueda salir lo que produce, ¿verdad? Entonces, este es el conducto excretor. Este conducto excretor de la vesícula seminal, sería esto, ¿sí? Se unen, ¿verdad? Con este CD. ¿Qué significa CD? Conducto deferente significa. Y forman ellos el conducto eyaculador. No sé si se percatan, pero en cada slide aparece conducto eyaculador, conducto eyaculador. Ese va a caer en la prueba. Va a caer en la prueba, sí o sí. Va a salir de la siguiente manera. ¿Cómo se forma el conducto eyaculador y dónde termina? Eso es lo que usted tiene que saber, ¿sí? Conducto eyaculador. Muy bien. Acá vemos una vez más los conductos eyaculadores derecho e izquierdo, porque hay una vesícula seminal derecha, una vesícula seminal izquierda, ¿cierto? Ambas vesículas seminales originan sus conductos excretores, que van a unirse en este caso con esto, con los conductos deferentes, para que puedan en este caso formar los conductos eyaculadores, que van a desembocar en la uretra prostática. Acá una vez más. Ahora, conducto eyaculador. ¿Cómo se forma el conducto eyaculador? Se forma por la unión del conducto excretor de la vesícula seminal significa VS, vesícula seminal, más la unión del conducto deferente. Estas dos estructuras se unen y forman los conductos eyaculadores. ¿Está? Aquí vemos una demostración. Esta es la vesícula seminal, este es el conducto deferente. Ellos vienen y se juntan y forman el conducto eyaculador, ¿sí? Este conducto eyaculador, ¿sí? Que es este, acá está. ¿Qué es lo que es esta imagen? Voy a volver atrás y vamos a hacer lo siguiente. Imagen que me gusta. Entonces lo que estamos viendo es este. Acá estamos viendo la vejiga, la próstata y este es el conducto eyaculador, ¿sí? Vamos a ampliar esta imagen, ampliamos y pasamos en el slide número... Ahí. Esta es la vejiga, ¿sí? El músculo detrusor. Aquí vemos la próstata, esta es la próstata. En el espesor de la próstata está la uretra prostática y aquí vemos el conducto eyaculador, ¿sí? El conducto eyaculador, entonces, por ahí circula el semen y ahí desemboca en la uretra y ahí finalmente tiene que ir hacia el exterior, ¿sí? Ese es el recorrido que hace el semen, ¿sí? ¿Qué dice acá? Los conductos eyaculadores penetran en la próstata por su base para desembocar en la pared posterior de la uretra prostática. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar, los conductos eyaculadores desembocan en la siguiente parte. ¿Falso o verdadero? Uretra esponjosa. ¿Está bien o está mal? Pode repetir a pergunta, professor? Bueno, la siguiente pregunta es así. Los conductos eyaculadores, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo se forman los conductos eyaculadores, ¿verdad?
pela vesícula seminal e pelo conduto deferente. Muy bien, excelente, excelente. Así mismo. ¿Y dónde desemboca? Esa es la pregunta. ¿Desemboca en la uretra esponjosa? ¿Es falso o verdadero? Sí, desemboca en la uretra esponjosa. Falso, porque ela na uretra prostática, isso? Muy bien, ahí está. Es falso porque desemboca en la uretra prostática. Entonces, con esos pequeños juegos de palabras yo les voy a quitar en el examen, ¿sí? Que no son así tipo preguntas difíciles, son preguntas así simples, así donde el alumno si prestó atención en la clase, si aprendió realmente, va a responder de forma muy fácil. ¿Se entiende? Sigamos pecando. Terminamos ahí, vía espermática. ¿Alguna duda con vía espermática para continuar con pene y terminar la clase? Creo que no. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a hablar del órgano copulador del hombre, que es el pene. ¿Bien? Bueno, acá, el pene entonces es el órgano copulador, o el órgano de la copulación, ¿verdad? Esta estructura, ¿verdad? Se encuentra debajo de la sínfisis del pubis, se encuentra por debajo de la sínfisis del pubis. Es un tejido eréctil, o sea, tiene la capacidad de quedar erecto, duro, ¿sí? Bueno, mide aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud. 10 a 12 centímetros de longitud, ¿sí? Bueno, esto varía también, aproximadamente. Algunos tienen menos, algunos tienen más, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la región, ¿verdad? Si es acá, Sudamérica tiene un promedio de tamaño. En Europa, un promedio. En África ya sabemos, ¿verdad? Entonces, el pene generalmente cuando mide menos de 10 centímetros se llama uma pena, ¿sí? Uma pena. Cuando mide 12 centímetros se llama pene. Y cuando mide más de 12 se llama bendição de Deus. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço cada ano com os alunos, ¿verdad? Só para amenizar o ambiente. Entonces, esta estructura, ¿verdad? Aquí vemos que está en estado flácido, ¿sí? Vemos que está en estado flácido, perdón. Y cuando está en estado erecto, miren, la cabeza o el glande se levanta hacia arriba y se dirige hacia atrás. Acá está. ¿Ah? Este es cuando está erecto. Muy bien. Y tienen que saber que tiene en este caso una extremidad proximal que también se llama raíz del pene. Toda esta parte es la raíz del pene, la extremidad proximal. Tiene un cuerpo, ¿sí? Que es este, y tiene una extremidad, en este caso distal, ¿sí? Extremidad distal, donde vamos a encontrar el glande, ¿sí? Y vamos a observar el glande. Muy bien. Vemos aquí, en esta imagen, muy interesante, que si nosotros realizamos un corte coronal, ¿sí? Si realizamos un corte coronal a nivel del pene, nosotros vamos a observar que tiene dos cuerpos cavernosos, que son estos, cuerpo cavernoso, y un cuerpo esponjoso. Un cuerpo esponjoso. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. ¿En cuál de estos cuerpos del pene se encuentra la uretra? ¿En el cuerpo esponjoso o en el cuerpo cavernoso? ¿Quién me puede responder eso? Esponjoso. Muy bien, el cuerpo esponjoso. Ese sale también en el examen. Excelente. Muy bien. Y aquí vemos la raíz del pene, ¿sí? La raíz del pene, del cuerpo cavernoso en este caso, que se inserta aquí en la rama isquiopúbica, ¿sí? Acá, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y aquí vemos el bulbo del pene, que le corresponde, en este caso, ¿a quién? Le corresponde al cuerpo esponjoso, ¿sí? Una dilatación posterior. Vemos aquí el glande, que es este. Algunos lo llaman cabeza del pene, se llama glande, ¿sí? En el vértice mismo nosotros vamos a encontrar un pequeño orificio que se llama el orificio externo de la uretra o
meato urinario, por donde van a, en este caso, evacuarse la orina y el semen, ¿sí? Por ahí sale la orina y el semen. Esa es la función, ¿verdad? Entonces, en el vértice vamos a encontrar el orificio externo de la uretra, ¿sí? O meato urinario también se llama. Y después vamos a encontrar aquí alrededor, que es la corona, en este caso del glande, ¿sí? Después tenemos aquí el surco balano prepucial, ¿sí? O cuello del pene o surco balano prepucial. Muy bien. Y aquí el pene tenemos que saber que tiene un frenillo, ¿sí? Tenemos un frenillo, ¿verdad? Del glande. Este a veces puede desgarrarse. A veces puede desgarrarse, ¿verdad? Durante el acto sexual, puede ser durante la masturbación. Este puede desgarrarse y puede sangrar bastante. En este caso, esta parte que se llama frenillo del glande. ¿Está? Aparte de eso, habitualmente la cabeza del pene o el glande tiende a estar rodeado por la piel del pene que se llama prepucio, ¿sí? Por eso cuando el hombre tiene que higienizarse, tiene que higienizar bien esta región, ¿sí? Tiene que replegar el prepucio, ¿verdad? Y lavar bien el glande, ¿sí? Esta zona donde se llama cuello del pene, ¿sí? Para no acumularse ahí el esmegma. Muy bien. Después, haciendo Professor, un corte, sí. esmegma é o sebo, não é isso? Sebo, em Esa espanhol cosa, se habla sebo? no. Não se habla uma graxa, graxa. Queijinho. En español le llamamos queixo. Ah, tá bom. Así mismo. Bueno, entonces, acá si nosotros realizamos un corte coronal, en este caso un corte coronal, vamos a observar que tiene dos cuerpos. Cuerpo cavernoso, que son estos, cuerpo cavernoso, y un cuerpo esponjoso, ¿sí? Y ven acá que cada cuerpo tiene forámenes, tipo cavernas. Dentro de estas cavernas van a acumularse sangre. Cuando se acumula sangre dentro de esta caverna, es lo que el pene queda erecto, ¿verdad? Y más grueso, aumenta de grosor, ¿sí? Y aquí tenemos la uretra que se encuentra en la espesura del cuerpo esponjoso. Ahí está, la uretra. Muy bien, tenemos las envolturas del pene, así como los testículos, el pene también nos fica atrás, ¿sí? Tiene también sus capas. Tenemos la piel, ¿verdad? El dartos, ¿verdad? La fascia superficial o fascia de Coles, ¿sí? Entonces acá vamos a ver piel, que es toda esta parte más clara, se llama piel. Después, aquí nosotros vamos a observar la fascia de Coles, ¿sí? Acá está la fascia de Coles. Y aquí más profundo vamos a observar la fascia de Buck. La fascia de Buck. ¿Está? La fascia de Coles forma parte del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Así como el dartos. Derivación del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? La fascia de Buck es lo que se observa mejor, ¿verdad? Es una prolongación del tabique intercavernoso, ¿sí? Fascia de Buck. Una estructura fibrosa, ¿sí? Con un espesor relativamente interesante, ¿verdad? Porque esto contiene a unas venas, ¿verdad? Y arteria y nervio, la fascia de Buck. Acá la fascia más fuerte es la fascia de Buck. Y así como el testículo, el pene también tiene en su túnica alugínea, que es su tejido propio, ¿sí? Muy bien. Aquí podemos observar que existe, acá se ve la vena dorsal superficial del pene. Si existe una vena dorsal superficial, tiene que existir una vena dorsal profunda, que son estos, ¿sí? Vena dorsal profunda. Aquí vemos a la arteria, ¿sí? Y al nervio dorsal del pene. Arteria y nervio dorsal del pene. Toda esta estructura, vena dorsal profunda del pene, arteria y nervio dorsal del pene, ellos están rodeados por la fascia de Buck. Por eso este es relativamente más importante, la fascia de Buck. Ahora, las formaciones eréctiles. ¿A qué me refiero a formaciones eréctiles? Estoy pasando rápido para que ustedes puedan practicar. Formaciones eréctiles se refiere a los cuerpos. Tenemos dos cuerpos cavernosos, que son estos. Dos cuerpos cavernosos, este y este. Y tenemos un cuerpo esponjoso, que es este. Cuerpo esponjoso, ¿ven? Fíjense acá, cuerpo esponjoso. ¿Qué dice acá cuerpo cavernoso? Los cuerpos cavernosos hacia atrás, ¿verdad? Forman la raíz del pene, ¿verdad?
y se inserta acá en este hueso que se llama rama isquiopubiana. Acá lo dice, rama isquiopubiana. En la rama isquiopubiana se insertan los cuerpos cavernosos. Fíjense acá, aquí mismo se insertan, ¿sí? Para fijarse. Muy bien. Ahí. Bueno, y esto deja un surco acá, ¿sí? Deja un surco, el cuerpo cavernoso deja un surco inferior donde va a estar alojado este cuerpo que se llama cuerpo esponjoso. Acá está, surco inferior donde se aloja el cuerpo esponjoso. Aquí vemos. Este cuerpo esponjoso tiene que ocupar todo esto. Y arriba, ¿sí? En el surco superior o surco dorsal, se encuentra esta estructura, los vasos y nervios, o sea, esto, vasos y nervios. El surco inferior sería este nivel, surco inferior, donde va a estar el cuerpo esponjoso. El surco dorsal vendría a ser esto, donde van a estar los vasos y nervios. Muy bien. Y después tenemos el cuerpo esponjoso, que es simplemente una estructura que forma parte del, es uno solo, forma parte del pene, contiene a la uretra, porción peneana o porción esponjosa, ¿sí? Presenta dos dilataciones, uno posterior que se llama bulbo del pene y una dilatación anterior que se llama glande. Ahora le voy a preguntar en el examen, ¿el glande deriva del cuerpo cavernoso o del cuerpo esponjoso? ¿Quién me puede responder eso? Esponjoso? Muy bien. El glande deriva del cuerpo esponjoso. Excelente. Acá vemos la misma imagen, vemos que está acá erecto, ¿verdad? Contenido de sangre, ¿sí? De sangre, ¿sí? Vemos la uretra dentro del cuerpo esponjoso, ¿sí? Bueno, con respecto en este caso a la vascularización, del pene, ¿verdad? Nosotros vamos a estar observando que las envolturas del pene van a estar vascularizados por las arterias pudendas externas, ¿sí? Y por la arteria perineal. De esto proviene la vascularización, ¿sí? Y la vascularización de los cuerpos eréctiles, ¿sí? Por ejemplo, la arteria del bulbo del pene, que es esta parte, deriva de la arteria pudenda interna, y la arteria dorsal del pene también deriva de la arteria pudenda interna, ¿sí? Acá está la arteria dorsal del pene. Arterias dorsales del pene deriva de esta arteria que es la pudenda interna. ¿Y de dónde viene la pudenda interna? ¿De dónde proviene? Entonces viene de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar. Y esto es interesantísimo que hablemos, que son las venas del pene. Existen las venas dorsales, superficiales y profundas, ¿sí? Las venas dorsales superficiales, como digo superficiales, en este caso son dos, derecho e izquierdo. Ambas venas dorsales superficiales desembocan en la vena safena magna. Desembocan en la vena safena magna. La vena safena magna es una vena del miembro inferior, ¿sí? Vamos a ver si no tenemos una imagen por ahí. Y la vena dorsal profunda del pene, acá, que es este más profundo, vena dorsal profunda del pene, hay uno solo generalmente, y desemboca en el plexo venoso de Santorini. Desemboca en el plexo venoso de Santorini. Y este es importante porque están debajo, ¿sí? Están debajo de la fascia de Buck. Voy a retroceder y le voy a mostrar. Acá. Estos son cuerpo cavernoso, ¿sí? Esta es la vena dorsal profunda del pene, esta es arteria dorsal, nervio dorsal del pene. Todo este paquete vasculonervioso se encuentra por debajo o profundo a la fascia de Buck, ¿sí? Se encuentra profundo a la fascia de Buck, ¿está? Vena dorsal profunda del pene. ¿Sí? ¿Y dónde desemboca? Sí. E lá Sí. vena lateral superficial se cerra onde? Se deságua onde? Sí, desemboca en la vena safena magna. La vena safena magna, vamos a ver si hay una imagen. No, espera un ratito. Vamos a buscar una imagen. Sí, es que tenemos en este slide. Então, las duas, a vena superficial
de pênis e a lateral superficial, ambas vão desaguar na safena magna, ¿sí? Acá está, miren, acá estamos hablando de ganglio, ¿verdad? Pero acá se ve la vena safena magna, miren, esta es la vena safena magna, ¿sí? Voy a retroceder más y le voy a buscar acá. La vena safena magna generalmente desemboca en esta vena, ¿sí? En esta vena que es la vena femoral, ¿sí? Entonces, esta vena safena magna desemboca en la vena femoral, ¿verdad? Y justamente esta vena safena magna le recibe a las venas dorsales superficiales del pene, ¿sí? Las venas dorsales superficiales del pene, escuchen bien, venas dorsales superficiales del pene desembocan en la vena safena magna, a la derecha y a la izquierda, porque son dos en general. Y tenemos una vena dorsal profunda nada más, ¿sí? La vena dorsal profunda, sin embargo, desemboca en el plexo venoso de Santorini. Acá está. En el plexo venoso de Santorini. Acá viene la vena dorsal profunda y desemboca acá. En el plexo venoso de Santorini. Acá, vemos una vez más. La vena dorsal profunda viene y termina acá. En el plexo venoso de Santorini. Acá vemos, ahí está, miren por acá, vena dorsal superficial derecha, esta es la vena dorsal superficial izquierda. Ellos están inmediatamente debajo de la piel, ya observamos estas venas dorsales superficiales. A la derecha y a la izquierda, ¿sí? Ambas venas desembocan ¿en dónde? En las venas safena magna, ¿sí? Muy bien. Esta es la fascia de Buck, ¿sí? Fascia de Buck. Por debajo de la fascia de Buck vamos a encontrar la vena dorsal profunda del pene, las arterias y nervios dorsales del pene también, ¿sí? Esta vena dorsal profunda del pene desemboca en el plexo venoso de Santorini, que es este. ¿Están entendiendo? Porque le voy a preguntar esto. Muy bien. Y después tenemos los linfáticos del pene, ¿verdad? Tenemos linfáticos superficiales y profundos, ¿verdad? Los linfáticos superficiales van a los ganglios inguinales superficiales. Aquí, ganglios inguinales superficiales, ¿verdad? Los linfáticos profundos van a los ganglios inguinales profundos, ¿sí? Más profundamente en esta región. Y ahora, la inervación del pene. Este es muy importante, ¿sí? La inervación. La sensibilidad del pene está dada por el nervio genitofemoral e ilioinguinal, ¿sí? Por el nervio genitofemoral e ilioinguinal. La sensibilidad, o sea, para el dolor y esas cuestiones, ¿verdad? Ahora, para la erección está dado por el plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Por el plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Bueno, generalmente, para que el pene quede erecto, ¿sí? Tiene que haber un estímulo, ¿verdad? Pero ese estímulo está dado por el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Por el sistema nervioso parasimpático actúa y hace que el pene quede erecto, por el sistema nervioso parasimpático. Generalmente el sistema nervioso parasimpático es lo que hace que el corazón pueda latir más lentamente, bradicardia, ¿verdad? Hace que los pulmones, en este caso, se expandan de forma menos rápida, ¿verdad? Bradicnea, ¿sí? Todas esas cuestiones, ¿verdad? El encargado es el sistema nervioso parasimpático. Cuando nos asustamos o cuando estamos en peligro, ahí actúa el sistema nervioso simpático. Ahí, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardiazamos, ¿verdad? Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Porque estamos, en este caso, asustados o en estado alerta. Ahí, ¿quién actúa? El sistema nervioso simpático, ¿sí? Bueno, pero a nivel del pene es al revés. A nivel del pene, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático es la que se encarga de que el pene quede erecto, ¿sí? Para la erección. Y el sistema nervioso simpático
sirve para la flacidez del pene. ¿Está? Este se pregunta en el examen. ¿Quién actúa en la flacidez del pene? ¿El sistema nervioso simpático o parasimpático? Esa es la pregunta y ustedes tienen que completar. ¿Está? Entonces, esto es a dica de hoje que ustedes tienen que saber. Esto es lo que tenemos que saber, gente. Sistema nervioso simpático es flacidez. Parasimpático, levanta. Por eso que el hombre cuando duerme, cuando nosotros dormimos, nos relajamos todo y está actuando el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Porque estamos tranquilos, frecuencia cardíaca 60, 65, normal, ¿verdad? Todo en este caso no estamos acelerados, ¿verdad? Y después nos despertamos y estamos con el pene erecto. Siempre a la mañana o cuando nos levantamos el pene está erecto, ¿verdad? Nos vamos en el baño, orinamos, ¿se entiende? Y por eso, ¿por qué? Ahí está actuando el sistema nervioso parasimpático. ¿Se entiende eso? Sí, profe, lo mismo se pasa cuando tiene ganas de orinar, por ejemplo, porque con muchas ganas de orinar se queda erecto, ¿no? Exactamente, así mismo es. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos. Dentro del miércoles de tarde, Dios mediante, vamos a hablar de próstata. Vamos a hablar de todas las glándulas del aparato reproductor masculino y un poco de periné y terminamos aparato reproductor masculino. ¿Entendieron, verdad? No es tan difícil hasta ahora.